de sus manos, bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Poderoso Dios, gracias Padre porque Dios mío, nos hemos gozado en medio de tus alabanzas, Señor. Nos hemos deleitado, Dios mío, en tu presencia, Padre amado, porque reconocemos, Padre bendito Dios, que sin ella no somos nada, Señor. Porque reconocemos, Padre amado, Dios mío, Señor, tu señorío, Padre. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque usted hoy ha permitido, Dios mío, que estemos aquí en tu casa, Padre, para adorarte, para alabarte, para bendecirte, amado Dios. Espíritu de Dios, te pedimos, amado Espíritu Santo, toma dominio y control en esta hora de todo lo que vamos a hacer, Padre amado. Sea, Dios mío, Señor, tu boca, Señor, Padre amado, Dios mío, tus palabras, Señor, sobre mi boca, en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted conoce, Padre amado, Dios mío, la necesidad. Bendito Dios, hoy hemos venido, Padre amado, Señor, Padre eterno, como sacrificio vivo delante de tu presencia, Señor, con esta ofrenda, Padre amado, Dios mío, Señor, esperando, Padre amado, que sea grata para ti. Padre amado, Dios mío, oramos por la palabra, Señor, porque creemos que ella es bendita, Padre, que ella, Padre, es infalible, Señor, y que ella, Padre amado, Señor, puede provocar, Dios mío, puede llegar, Padre, a donde nosotros como humanos no podemos. Que sea tu palabra, bendito Dios, Señor, obrando y ministrando a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos la gloria desde ya, Señor, porque tuya es, Padre, porque a ti te pertenece, Dios mío, Señor, porque nada es nuestro, Dios eterno. Todo te pertenece a ti, Padre amado, Señor. Gracias te damos, Padre amado, Dios mío. Bendito eres tú, Señor. Yo no sé, iglesia, cómo hoy usted ha venido. Bendito sea el Señor. Quizás vino cansado, agotado, afligido. Bendito sea el Señor. Pero hoy, Padre amado, Señor, hoy estamos aquí en la casa del alfarero. Gloria al Señor. Hoy estamos aquí en la casa del Padre. Bendito sea el Señor, para que sea Él tomando el dominio y control de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Déselo fuerte, aleluya, gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Primera de Crónicas, bendito sea el Señor, capítulo 20, versículo 1, amén. Primera de Crónicas, capítulo 20, versículo 1, amén. Cuando usted tenga, me confirma con un fuerte amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y vamos a leer la palabra, bendito sea el Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, amén. Uno solo, bendito sea el Señor. Y dice así: aconteció a la vuelta del año, en el tiempo, diga conmigo tiempo, que suelen los reyes salir, diga conmigo a la guerra, bendito sea el Señor, que Joab sacó las fuerzas del ejército, bendito sea el Señor, y destruyó la tierra de quién, de los hijos de Amón, y vino y sitió a quién, a Rabá. Mas David estaba en ¿dónde? En Jerusalén, y Joab batió a Rabá y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá y la halló de peso de un talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Gloria al Señor. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. Sacó también al pueblo que estaba en ella y lo puso a trabajar, aleluya, con sierras, con trillos de hierro y con hachas.
Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Gloria al Señor. Puede sentarse, amén. Bendito sea el Señor. Pero ahí donde usted está, no se canse de alabarle al Señor. Bendito sea el Señor, que nuestra alabanza no se acabe. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Como acabamos de leer, amada iglesia, gloria al Señor. Aquí vemos varios personajes que la Biblia nos menciona. Y uno de ellos, gloria al Señor, creo que más de uno de aquí, de los presentes, creo que se sabe la historia del personaje bíblico llamado David más. Bendito sea el Señor, creo que más de uno de los presentes se la sabe. Bendito sea el Señor. Hoy yo quiero llevar este mensaje de parte del Señor. Se lo digo así, de parte del Señor, porque cuando me dijo la pastora para que predique hoy, bendito sea el Señor, yo ya tenía planificado, bendito sea el Señor, por parte del Señor, 3 días de ayuno, gloria al Señor, y en medio de eso, bendito sea el Señor, le decía al Señor que predico. Porque si bien es cierto, bendito sea el Señor, muchas veces en iglesia, como predicadores, quizás podemos predicar, bendito sea el Señor, aún el mensaje que quizás nos podemos saber, bendito sea el Señor. Pero no es lo que nosotros queremos, amén, sino lo que el Padre quiere, aleluya. Amén. Entonces el Padre me llevó este mensaje, bendito sea el Señor, el cual, bendito sea el Señor, el tema de esta hora de la mañana, bendito sea el Señor, hoy es sal a la guerra, bendito sea el Señor. La palabra del Señor nos dice aquí, nos menciona, como acabé de mencionar, varios personajes, bendito sea el Señor. Y creo que más de uno nos llama la atención la vida de David, bendito sea el Señor. En la vida de David sabemos que se conocen varias listas o cualidades en este personaje bíblico, bendito sea el Señor. La Biblia nos menciona, o la Biblia no enfatiza, bendito sea el Señor, o la Biblia no esconde ningún error, bendito sea el Señor, de alguno de los personajes, sino que también muestra los errores o la falencia, bendito sea el Señor, o las debilidades de los personajes bíblicos, amén. Con esto, bendito sea el Señor, iglesia, para darnos a usted y a mí a entender, bendito sea el Señor, que también como aquellos hombres de Dios, bendito sea el Señor, que quizás un día se sintieron débiles, que quizás un día, bendito sea el Señor, fracasaron, pero quizás un día también le fallaron al Señor. Quizás por esta iglesia, usted y yo también, quizás nos podemos encontrar en una de esas mismas situaciones. Amén. La Biblia nombra varias listas, bendito sea el Señor, o ciertas cualidades de David. Bendito sea el Señor. Y una de ellas, gloria al Señor, habla sobre el llamado. Diga conmigo llamado, bendito sea el Señor. La palabra dice que David era, ¿qué cosa? Pastor de ovejas. En el libro de Efesios, gloria al Señor, capítulo 4, versículo 11, la palabra nos dice que Él constituyó, ¿qué cosa? A otros profetas, bendito sea el Señor, primero apóstoles, a otros profetas, a otros, ¿qué más? Evangelistas, a otros, ¿qué más? Pastores, a otros maestros. ¿Dónde están aquellos en esta hora? Bendito sea el Señor, porque yo creo de parte del Señor que aquí hay llamados, escogidos de parte de Dios. No solamente el Señor escogió a David, bendito sea el Señor, sino que también lo escogió a usted y a mí. Amén. Bendito sea el Señor. Pero nos encanta, bendito sea el Señor, como David, como usted y yo lo conocemos, aquel pastorcito de ovejas desde muy temprana edad, el rol o la función que él desempeñaba. Amén. Hoy yo quiero decirle de parte del Señor que usted también es un llamado, que usted también es un escogido. Amén. Porque aquí hay, bendito sea el Señor, apóstoles, profetas, bendito sea el Señor, en el nombre de Jesús. También hay evangelistas. Amén. Esa es una de las cualidades, bendito sea el Señor, de David, o una de las listas que David desempeñaba. Número 2,
La palabra del Señor también dice que él era un poeta, un adorador, un músico. Bendito sea el Señor. La Biblia habla sobre los libros poéticos o los libros sapiensales. ¿Cuáles son? Bendito sea el Señor. Estos incluyen el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Como sabemos, el libro de Salmos, ciertos salmos, se le atribuye al salmista David. Es allí, por ende, que se le menciona como salmista, como adorador. Si usted y yo hemos leído uno de sus salmos, gloria al Señor, los salmos de David, sabemos cómo este hombre, bendito sea el Señor, abría su corazón para el Señor. Cómo este hombre se convertía en un poeta, bendito sea el Señor, en un músico, en un adorador. Porque la Biblia también menciona, cuando hablamos de músico, también menciona que él tocaba el arpa, tocaba algún instrumento. Porque nótese bien, no es lo mismo ser músico que ser adorador. Son cosas muy distintas, porque quizás muchos cantan, pero no adoran. Bendito sea el Señor. Y la palabra del Señor nos dice, en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 23, dice la palabra del Señor que Él anda buscando adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Así como David era un adorador, que le adoraba al Señor en espíritu y en verdad, esta palabra no solo era para David, sino para usted y para mí, porque yo creo que en la iglesia de Cristo también hay adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Quizás usted no pueda tocar un instrumento, quizás todavía no lo pueda hacer o no pueda cantar, pero de su corazón puede entonar una adoración porque puede llegar al Padre. Gloria al Señor. ¿Cuántos le alaban al Padre? Amén. Número 3. También usted y yo lo conocemos al salmista David como aquel que derribó y mató gigantes. Amén. Sabemos la historia, bendito sea el Señor, que aquel pastor mató y derribó a un gigante llamado Goliat. Amén. Bendito sea el Señor. Este hombre se convirtió en un soldado, bendito sea el Señor. Este hombre tenía grandes cualidades, bendito sea el Señor, que por ende la iglesia también las tiene, o el creyente también las posee. Amén. La palabra del Señor nos habla en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 2. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde están esos soldados de Cristo? Porque aquel soldado, bendito sea el Señor, quizás en ese entonces David también militaba una guerra física, bendito sea el Señor. Pero hoy en día la palabra nos dice y hace la comparación que usted y yo también somos soldados de Jesucristo, que militamos ese ejército de Cristo, gloria al Señor, que militamos, bendito sea el Señor, el ejército, el gran ejército de Cristo, del Dios Todopoderoso, aleluya. ¿Dónde están esos soldados de Jesucristo en esta hora? ¿Dónde están los soldados de Cristo? Amén. Bendito sea el Señor, porque usted y yo, iglesia de Cristo, también somos los soldados, bendito sea el Señor, de Él. La palabra nos lo dice, no solamente era el escogido o el amado, porque el nombre de David en hebreo significa amado, no solamente era para Él, bendito sea el Señor, porque usted y yo también integramos ese ejército de Cristo, amén, aleluya. Vamos a continuar. También Él, sabemos que fue el rey de Israel, amén, el ungido, bendito sea el Señor. Aquí también hay ungidos de parte de Dios, amén. Aquí también hay reyes, bendito sea el Señor. ¿Cómo es eso, hermana? Vamos a leer, yo le invito a que usted abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, amén.
Por si acaso se le olvidó a la iglesia, gloria al Señor. Primera de Pedro, gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leerlo. Yo lo quiero que lea ahí, vamos a leer. Y el apóstol Pedro dice así: mas vosotros sois, ¿qué cosa, iglesia? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué cosa? Para que anunciéis las virtudes ¿de quién? De aquel que os llamó de las tinieblas ¿a qué? A su luz admirable. Gloria al Señor. Aquí está, iglesia. Bendito sea el Señor. Ciertamente en ese entonces David poseía una corona física. Ciertamente David tenía un palacio. Bendito sea el Señor. Pero la Biblia a mí también me dice que yo también soy linaje escogido, que yo también soy ese pueblo, esa nación santa, ese real sacerdocio de Cristo. Amén. La Biblia también nos dice a nosotros que usted y yo somos esos reyes y sacerdotes. Amén. Bendito sea el Señor. Le damos la gloria a Dios porque en medio de todo Él puso a nosotros nombre, nos escogió, nos llamó. Bendito sea el Señor. En medio de muchos, iglesia. Otra lista que quizás aquí enfatiza, que usted y yo muchos lo conocemos. Cuando hablamos de David, hablamos del hombre que fue conforme al corazón de Dios. Cuando hablamos de David, usted y yo se nos viene a la memoria o a la mente el hombre que fue conforme al corazón de Dios. Pero es que el Padre, así como anda buscando adoradores también, bendito sea el Señor, Él quiere que nosotros, que nuestros corazones también sean conforme al corazón de Él. La palabra del Señor nos dice también que nosotros también debemos de ser imitadores ¿de quién? De Cristo. Gloria al Señor. Esa es una lista, bendito sea el Señor, que como todo creyente, como usted, como yo, poseemos. Amén. Pero antes de eso o después de eso, bendito sea el Señor, la Biblia también menciona otra lista que quizás no es muy agradable de la vida de David. Bendito sea el Señor. Y es aquí que viene que la palabra del Señor, la Biblia no esconde los errores de ninguno de ellos. Amén. Bendito sea el Señor. Esta lista número 1 dice que él fue un traidor. Amén. Fue un mentiroso, un adúltero. Yo creo que a ninguno le va a gustar que le llamen por lo que haya hecho en su vida pasada o lo que esté haciendo o algún tipo de pecado. Pero es así. Amén. La Biblia lo dice que fue un adúltero, asesino, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué lo llevó a este hombre a convertirse en el hombre conforme al corazón de Dios? Que más allá de esta lista, bendito sea el Señor, de los errores que él podía tener o que tuvo, bendito sea el Señor, este hombre se volvía a Dios con un corazón, bendito sea el Señor, arrepentido. Un corazón, bendito sea el Señor, lleno de arrepentimiento. Nótese bien, arrepentimiento no es que usted hizo o cometió alguna falta y llore. Arrepentimiento es cambio de mentalidad, que se usa el término metanoia, que es cambio de mentalidad, cambio de mente, bendito sea el Señor, cambio de pensamiento. Cuando hablamos de arrepentimiento estamos hablando de un cambio, gloria al Señor. Cuando la Biblia dice arrepentimiento genuino, estamos hablando de algo verdadero, porque quien conoce la mente y el corazón de todos nosotros es el Señor. Quizás al hombre nosotros podemos engañar, pero más al Señor no podemos hacerlo. Amén. Bendito sea el Señor. La Biblia no esconde todo esto que hizo David. La Biblia lo está escrito, bendito sea el Señor, para que nosotros, bendito sea el Señor, que también somos de carne y hueso, bendito sea el Señor,
que quizás usted algún día haya cometido una falta, bendito sea el Señor, o donde usted lo sacó, usted no ya no vuelva atrás, donde el Señor lo sacó, amén, bendito sea el Señor. La palabra de Dios es tan maravillosa, amén, que todos hemos salido, bendito sea el Señor, probablemente, bendito sea el Señor, de alguna de esas listas, o quizás de otras cosas. Pero Dios es bueno, perdonador y misericordioso, que si usted y yo nos volvemos a Él, Él es bueno y misericordioso para perdonarnos, amén. Porque lo hizo con David. Él se volvió, se arrepintió amargamente de lo que había hecho. Y Él se restauró. Diga conmigo, restauró. La palabra restauración se define como volver algo a su diseño original. Mire tan bueno que es el Señor, que cuando quizás alguien falla o fracasa, Él no lo hace, bendito sea el Señor, a media, sino que lo hace a usted nuevo y lo vuelve a su diseño original, al diseño que únicamente está establecido por Él, no al diseño que quizás el enemigo a usted le hizo creer por algo que haya hecho. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos le alaban al Padre en esta hora? Gloria a Dios. ¿Y sabía usted también, iglesia, que David también se llenó de orgullo? Aunque para muchos quizás no sea nada, pero el orgullo es pecado. ¿En dónde? Primera de Crónicas, capítulo 21. La palabra del Señor allí nos menciona, vamos a leerlo, amén. Primera de Crónicas, capítulo 21. Allí dice: David censa al pueblo, amén. Él dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo, gloria al Señor, de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan, e infórmame sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Aleluya. Yo le pregunto a usted, ¿ese censo se lo envió el Señor a hacer o a quién le plació? A Él. Él quería saber cuántos sabían, cómo su reino había prosperado, bendito sea el Señor. De una u otra manera, bendito sea el Señor, se dejó manipular por el adversario. Porque si leemos todo este capítulo, a raíz de esto también trajo consecuencias. Amén. David, el hombre conforme al corazón de Dios, también en ese momento, siendo el rey, se dejó llevar, quizás por su orgullo, quizás por lo que él había hecho. Bendito sea el Señor. Dejó en ese entonces quizás a un lado. Él no le preguntó al Señor: Señor, ¿quieres tú que haga el censo? Sino que Él, dice, para que yo lo sepa. Bendito sea el Señor. Y más adelante vemos cómo su comandante le da un consejo, pero más sin embargo él lo pasa de apercibido y lo deja allí. Pero como él era el rey, aleluya, él decía y el resto obedecía. Bendito sea el Señor. De cierta manera, probablemente, bendito sea el Señor, hubo abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque ese censo no se lo envió. Vemos que la palabra nos dice, cuando el Señor envió a los escogidos a que hagan un censo, fue directamente la voz de Dios al hombre. No es que yo quiera hacer, sino lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos le aplauden al Señor, le dan fuerte y alabanza al Padre en esta hora? ¿Amén? Sabemos que antes que David entre o suba al trono, había un
rey, que usted y yo sabemos quién fue, Saúl. La diferencia de Saúl entre David fue grande, amén. Bendito sea el Señor. A uno lo escogió el Señor y al otro, bendito sea el Señor, el Padre tan bueno y permisivo, bendito sea el Señor, que el pueblo quería el rey, tan bueno y bondadoso, les dio y les puso el rey. Ya allí dejó de gobernar el Señor, la teocracia, es decir, el gobierno directamente de Dios, donde Dios era quien gobernaba, sino que ya entró la monarquía, donde habían reyes. Y más adelante vemos por qué el Señor, bendito sea el Señor, desechó a Saúl. Pero la diferencia entre estos dos es que Saúl puso excusas quizás a su pecado, a lo que hizo. Pero más David vemos su arrepentimiento, vemos su humillación, vemos cómo él se volvió al Señor, más allá de lo que haya cometido. Sí, fue un asesino, fue un adúltero, bendito sea el Señor, pero al Señor no le importó eso, al Padre no le importó cómo él hizo eso, cómo engañó, cómo traicionó, sino que él vio su arrepentimiento, bendito sea el Señor. Eso le bastó al Señor. La diferencia entre los dos, mas Saúl no se arrepintió. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, amados hermanos, bendito sea el Señor. Vamos a leer también, vamos a retroceder un poquito la historia de David para poder entrar al mensaje. Amén. En Primera de Crónicas, capítulo 18, la palabra del Señor nos dice, en el versículo 1, dice: después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos. ¿Y qué hizo? Y los humilló y tomó Gad y sus villas de manos de los filisteos. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor menciona, o según el prefacio que tenga, dice: David extiende sus dominios. O otra dice: David y sus hazañas militares. Porque David era un buen soldado, iglesia. David era un buen soldado. Que para este tiempo, que si se viene una guerra, gloria al Señor, David era uno de los mejores, hubiera sido en este tiempo. Amén. Bendito sea el Señor. La palabra menciona que David era un gran estratega, un hombre versado en estrategia, un hombre que poseía hazañas militares, un hombre, bendito sea el Señor, que sabía todo de milicia. Aparte que él contaba con la presencia del Señor, era un hombre que poseía estrategias, bendito sea el Señor, un hombre que se iba a la guerra y él ya tenía las estrategias, todo lo que iba a hacer quizás allí en la guerra. Amén. Pero bendito sea el Señor, el capítulo 19 nos habla también cómo el Señor, bendito sea el Señor, ayuda a este hombre a derrotar ¿a quién? A los amonitas y los sirios. En el capítulo 19, amén. Y dice: después de estas cosas aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar de sus hijos. Amén. Bendito sea el Señor. Y vamos a leer el 17. Luego que fue dado aviso a David, reunió todo Israel y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel, y David, ¿qué hizo David? Mató David de los sirios a 7,000 hombres. Asimismo mató a Sofán, general del ejército. Vemos cómo David, este gran estratega, cómo tenía esa capacidad para poder pelear en la guerra. Los amonitas, bendito sea el Señor. ¿De dónde nace este pueblo? Este pueblo, bendito sea el Señor, limitaba el occidente de Israel.
Pero me llama la atención que este pueblo nace en el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 18. Nombra allí la palabra del Señor un acontecimiento no favorable. Este pueblo, o el significado o la definición de amonitas, es un pueblo incesto o un gran pueblo incesto. Es que este pueblo nació cuando Lot se allegó a sus hijas. ¿Quiere leerlo? Vaya a Génesis capítulo 19, bendito sea el Señor, del 37 en adelante. Incesto, sabemos usted y yo, que es cuando entre parientes, vamos a llamarle así, existen relaciones sexuales. Amén. Allí nace este pueblo amonitas. Pueblo amonita representa algo ilegítimo, representa el incesto, representa lo ilegal. Bendito sea el Señor. Representa una alianza ilegítima. Y David pudo derribar a los amonitas, a este pueblo. Bendito sea el Señor. Y los sirios, según también la definición, esto representa el libertinaje. Amén. Mire esos dos grandes enemigos que no solo los tuvo David, sino que en este tiempo también los hay. Amén. Asimismo, como los amonitas, bendito sea el Señor, tipifica el incesto. También tipifica lo mundano, bendito sea el Señor. Pero David, como gran estratega, pudo derribar a estos enemigos. Yo no sé, iglesia del Señor, cuáles sean sus enemigos, amén. Pero así como David pudo derribar a sus enemigos, yo creo en el nombre de Jesús que usted también puede hacerlo, que usted y yo podemos hacerlo. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Repita conmigo. No es bueno hacer alianza, bendito sea el Señor, con lo ilegítimo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora sí, vámonos a Primero de Crónicas, capítulo 20, donde estábamos. Hay una versión que le voy a leer, la Nueva Versión Internacional. Primera de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 dice: en la primavera, que era la época que los reyes salían de campaña, Joab sacó el grueso del ejército y devastó al país de los amonitas. Llegó hasta Raba, la atacó y la destruyó. ¿Pero qué hizo David? Pero David se quedó ¿en dónde? En Jerusalén. Bendito sea el Señor. Se cree que en el tiempo de guerra, en los tiempos bíblicos, los reyes salían en primavera. Vamos a entender esto, iglesia. ¿Por qué en primavera? Porque cuando había invierno, bendito sea el Señor, habían lluvias, amén. No había llegado el tiempo del calor o el verano, amén. Porque para muchas cosas se dificulta quizás el invierno, bendito sea el Señor. Por eso todo tiene su tiempo, amén. Yo quiero hablarle también sobre las estaciones del año. Sabemos que aquí también tenemos estaciones del año. Sí, bendito sea el Señor. El invierno, el verano, amén. Hoy estamos ¿en qué tiempo? ¿En qué estación? En el verano, bendito sea el Señor. Pero el pueblo de Israel tiene otras estaciones, amén, que vamos a analizarlas en esta hora. Número 1, el verano. El verano significa cortar, amén. Cortar. El verano es el tiempo donde sale el sol, la calor, bendito sea el Señor. Esto se aproxima entre julio y agosto. Bendito sea el Señor. Estas son las estaciones del año, pero del pueblo de Israel.
El verano también representa la cosecha, también representa el regocijo, también representa esa fuerza plena. También hay otra estación que es la del otoño. El otoño es la caída de las hojas. ¿En cuál de esas dos se encuentra la iglesia? Aleluya. Vive Cristo. Quizás en cosas que hay que cortar y todavía no las ha cortado de raíz. O quizás, bendito sea el Señor, en ese tiempo donde se caen las hojas, donde, bendito sea el Señor, va a venir en el tiempo del otoño, cuando caen las hojas, el tiempo de evaluación, el tiempo de preparación. Cuando estamos hablando de evaluación, de preparación, aquí, bendito sea el Señor, a nadie, bendito sea el Señor, nadie quisiera pasar ese tiempo de prueba cuando el creyente pasa o atravesamos, amén. Ese es el tiempo, bendito sea el Señor, cuando caen las hojas, cae el juicio. Recordemos que la palabra del Señor dice, si aún el juicio de Dios tiene que empezar, ¿empezaría por quién? No solo por Israel, por su casa, sino también por nosotros. Somos iglesia, amén. También somos ese pueblo escogido del Señor. Y este tiempo, esta estación, se aproximaba entre los meses, en septiembre a noviembre. Tenemos que conocer usted y yo como creyentes el tiempo, las estaciones, así mismo como se mueve el pueblo de Israel. Así mismo, porque recordemos que Israel es el pueblo escogido por Dios. Amén. Número 3, viene el invierno. Las lluvias, ¿verdad?, no dejan de cesar. Amén. Este tiempo, este periodo se da entre diciembre a marzo. Bendito sea el Señor, en cuanto representa muerte espiritual. Significa reposo. Significa el fin de un ciclo. Amén. Y número 4, la primavera, el tiempo en donde salían los reyes a pelear. El tiempo en donde salían los reyes. La primavera es la explosión donde había ya el calor, la flora, el inicio de un crecimiento, el inicio de un florecimiento, el inicio de una germinación. Bendito sea el Señor. ¿Dónde está la iglesia? ¿En qué etapa usted se encuentra? Bendito sea el Señor. ¿En cuál de ellas usted se identifica? Quizás está pasando una prueba. Bendito sea el Señor. Quizás está pasando el tiempo de crecimiento, de florecimiento. Bendito sea el Señor. ¿En cuál de ellas se define? O quizás también está atravesando una muerte espiritual. Amén. Era aquí en el tiempo de primavera, donde era el tiempo de crecer. Diga conmigo, crecer. Donde los reyes salían a la guerra. Bendito sea el Señor. Cada estación duraba aproximadamente 3 meses del pueblo de Israel. Valga la redundancia. Cada estación representa una fase, bendito sea el Señor, o un proceso, o un ciclo, bendito sea el Señor. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cuál es ese ciclo que la iglesia del Señor se encuentra atravesando hoy en día, o donde usted se encuentra? ¿Cuál es ese proceso? Bendito sea el Señor. ¿O en qué ciclo se encuentra usted? Amén. La palabra del Señor nos dice que los reyes salían. Digan conmigo, salir. Salían a la guerra. Los reyes en el tiempo de primavera, como acabamos de mencionar, porque era ese tiempo, el tiempo, diga conmigo, adecuado, oportuno. ¿Por qué? Porque ya no había el invierno, los caballos podían transportarse también, y en el tiempo de primavera también está la cosecha. Amén. La cosecha, el tiempo de la cosecha, el tiempo de la cebada en el pueblo de Israel. Esto de aquí les servía también para los reyes militares y el ejército que salía a la guerra, pueda alimentarse
cosecha de la cebada, puedan ellos, bendito sea el Señor, de una u otra manera sobrevivir. Amén. Y a su nombre. Bendito sea el Señor. Y en el tiempo del invierno lo que hacían los reyes era, bendito sea el Señor, como grandes estrategas, como grandes militares que eran soldados, planificaban, bendito sea el Señor, la guerra para cuando llegue el tiempo de la primavera, salir, bendito sea el Señor, a la guerra. Nótese bien, todo tiene su tiempo. Amén. Bendito sea el Señor. Sabemos, bendito sea el Señor, que la palabra nos habla sobre los tiempos. Amén. Sabemos que la palabra tiempo se puede usar o se utiliza para referirse en muchos aspectos de la vida. Quizás el tiempo determinado de una persona, o el tiempo de caducidad o expiración de algún producto. Amén. Así usamos también la palabra tiempo. Pero la Biblia, bendito sea el Señor, nos define la palabra tiempo, o en el término griego nos define dos términos. Número uno, diga conmigo, cronos. El cronos, bendito sea el Señor, es el tiempo, bendito sea el Señor, que nosotros humanamente nos movemos. Amén. ¿Cómo es eso, hermana? El tiempo el cual se puede medir. El tiempo, que es decir, los días, meses, semanas, años, las horas, el tiempo de mediación, el tiempo, la cronología, bendito sea el Señor, el cual nosotros humanamente nos movemos. A tal hora, quizás 7 de la mañana, bendito sea el Señor, yo tengo que hacer algo. Ese es el tiempo cronos que nosotros nos movemos en nuestra humanidad. Pero hay otro tiempo que la Biblia, bendito sea el Señor, que en el término griego significa kairos. Y el kairos significa el tiempo oportuno, el tiempo adecuado, el tiempo determinado. Se habla que este es el tiempo oportuno, el tiempo de calidad, el tiempo de Dios. Amén. Yo quiero preguntarle hoy a la iglesia, ¿en qué estación, en cuál tiempo se está moviendo? ¿Amén? El tiempo kairos es el tiempo de Dios, el tiempo oportuno para usted y para mí, el tiempo de calidad. Recordemos que Dios no se mueve como usted y yo nos movemos. Usted y yo acá nos manejamos de otra manera, pero allá en el cielo el Padre se maneja de otra manera. El tiempo de Dios no es mi tiempo. Amén. El tiempo del Señor es perfecto. Bendito sea el Señor. Pero nosotros humanamente solemos movernos más en el tiempo cronos. En cuanto en lo espiritual, la iglesia del Señor debemos de movernos en el tiempo kairos, en el tiempo del Señor, en ese tiempo determinado para su vida, en ese tiempo fijo. Amén. Hay un tiempo asignado para usted y para mí. Amén. Hay un tiempo asignado, porque quizás usted esté esperando una respuesta y lleve quizás muchos años en espera de la respuesta. Pero recordemos que usted y yo aquí en la tierra, el ser humano se mueve en esa cronología, en el tiempo que se puede medir. Pero el tiempo de Dios, el tiempo kairos, solo le pertenece a Dios. Él es quien toma la determinación en qué momento oportuno a usted y a mí le va a llegar la respuesta. Aleluya. Es Él que decide en qué momento le va a llegar quizás aquello que usted está esperando. Amén. Gloria a Dios. Así que, amada iglesia, sepamos que hay un tiempo, amén, que la Biblia nos relata. También dijo el rey Salomón
Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Él está hablando del tiempo. El hombre que recibió la sabiduría del Señor. Amén. Él está hablando de un tiempo, pero también habla, todo tiene su tiempo. Está hablando también del cronos, y más adelante dice, todo lo que se quiere debajo del cielo. Está hablando también del tiempo kairos. Amén. Así que, amada iglesia, ¿en qué tiempo estamos moviéndonos? Amén. Dice la palabra que salían los reyes, bendito sea el Señor. Quizás un tiempo, bendito sea el Señor, favorable para ellos para pelear esa guerra. Pero, bendito sea el Señor, las guerras en la antigüedad quizás no son como las de ahora, ¿verdad? Porque ahora son totalmente diferentes, bendito sea el Señor. Las guerras en el Medio Oriente se disputaban, como acabé de mencionar, en el invierno, y ya se accionaba en la primavera. Es decir, se ejecutaba todo lo que se había planificado en el invierno, se hacía ya en primavera. Amén. Miren cuánto nos enseña aquí los soldados. Por eso que la Biblia nos compara que también somos soldados de Cristo, porque usted y yo no vamos a ir a la guerra por ir. Amén. Sino cuál es su estrategia. David tenía hazañas militares. ¿Cuáles son sus estrategias para ir a la guerra? Usted y yo no vamos a ir a enfrentarnos así por así. Bendito sea el Señor, porque aquí nos enseña que ellos planificaban. Yo no voy a ir por ir a la guerra. Yo tengo que prepararme. Como mencionamos, hay un tiempo de preparación. ¿En qué tiempo se encuentra usted? Quizás en este periodo esté quizás en el tiempo de preparación. Amén. Así que, amada iglesia, bendito sea el Señor. La palabra nos dice que mas David estaba en Jerusalén. Aquí vamos a entrar. La palabra menciona que David estaba en Jerusalén, y déjeme decirle que fue en este tiempo cuando se gestó algo espiritual. David, en vez de ir a la guerra, se quedó en Jerusalén. Y fue allí cuando la palabra menciona que David pecó, que David adulteró, que David se convirtió también en un asesino. Todo eso pasó, bendito sea el Señor, porque David se quedó en Jerusalén. Y quienes salían a la guerra eran los reyes, porque también ellos tenían que liderar al ejército. No solamente eran los comandantes, los soldados, sino que era el deber de David salir también a la guerra con el ejército. Pero más sin embargo, la Biblia menciona que David se quedó en Jerusalén. Se quedó en su comodidad. Se quedó en su palacio. ¿Qué es la comodidad? Bendito sea el Señor. Según el diccionario, bendito sea el Señor, de la lengua española, bendito sea el Señor, lo define: cualidad de cómodo. Bendito sea el Señor. David se quedó en su palacio lleno de comodidades, en vez de ir a la guerra, cumplir, bendito sea el Señor, con aquello que era su deber. Era deber del rey también salir con el ejército. Amén. Amén. Cosa necesaria para vivir a gusto y con descanso. David estaba descansando cuando era tiempo de guerra. Estaba a gusto cuando era tiempo de pelear. David estaba bien cómodo cuando
que usted y yo, bendito sea el Señor, salgamos de la comodidad, salgamos, bendito sea el Señor, de la inactividad, de ese descanso y vayamos a la guerra. Bendito sea el Señor. David estaba muy cómodo en su palacio. Gloria a Jesús. Cuando él tenía que ir a pelear, ir a la batalla, ir a la guerra. Amén. Bendito sea el Señor. Dígale a la persona que está a su lado, sal de la comodidad de donde estás. Amén. Si estás a gusto, allí no es. Bendito sea el Señor. Hoy yo quiero decirle a la iglesia, salgamos de esa comodidad. Quizás no hay guerras como la que David estaba liderando en ese tiempo. Usted y yo tenemos otros tipos de guerras. Amén. Y David menciona que no fue la guerra, pero más sin embargo envió a su soldado, a Joab. La Biblia dice que él era el comandante del ejército de David. Un hombre también dotado con facultades, con estrategias. Un hombre también que tenía cualidades, pero también menciona que de cierta manera era un hombre también despiadado. ¿Ven? David hizo y dijo, bueno, ustedes vayan y yo me quedo aquí en el palacio. Joab también poseía ciertas cualidades o características también, bendito sea el Señor, buenas unas que otras. Este hombre ayudó también a David a ganar muchas guerras. Este hombre también ayudó al ejército de Israel a ganar muchas guerras. Amén. Estos hombres poseían hazañas, poseían cosas que la iglesia de Cristo también tiene. Bendito sea el Señor, porque el Padre nos ha dotado o capacitado también, bendito sea el Señor, de múltiples cualidades o capacidades para que usted y para que yo podamos pelear e ir a la guerra. Y a su nombre. Dice que sitió a Raba, geográficamente significa grandeza. Este era capital de los amonitas. Estaba ubicada a 8 kilómetros de Jerusalén. Bendito sea el Señor. Esta ciudad fue edificada con el objetivo de bloquear a Jerusalén. Dice bloquear a Jerusalén. Yo no sé a cuántos quizás el adversario, bendito sea el Señor, los tiene o los mantiene bloqueados. De manera eficaz fue la estrategia del adversario para bloquear a Jerusalén. Yo no sé, quizás el enemigo le haya a usted bloqueado en algo, bendito sea el Señor. Pero es tiempo que usted y yo, como iglesia de Cristo, bendito sea el Señor, nos desliguemos, nos desbloqueemos de aquello. Amén. Es necesario, iglesia, que usted se desbloquee. Porque el enemigo envía a sí mismo, como posee el ser humano, estrategias. Satanás también posee múltiples estrategias, hazañas también, para derribar, para destruir su vida y mi vida. Amén. Satanás también, bendito sea el Señor, pelea contra la iglesia, pelea contra usted. Amén. Ese es nuestro adversario. Amén. Ese es el adversario de la iglesia de Cristo. Amén. No es su vecino, no es su vecina, sino Satanás y todo su ejército, porque él también tiene un ejército y preparado. Por eso la iglesia, usted y yo, también tenemos que prepararnos, iglesia. Bendito sea el Señor para la guerra. Amén.
Bendito sea el Señor. La palabra del Señor recalca, amada iglesia, que se quedó en Jerusalén. Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 11. Bendito sea el Señor. Vamos a leer, como mencioné antes, lo que pasó con David. Las consecuencias de no ir a la guerra. ¿Qué pasó con David? Vamos a leer. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, para que destruyeren ¿a quién? A los amonitas. ¿Y qué cosa? Y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era ¿qué cosa? Muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam. ¿Mujer de quién? De Urías Eteo. Bendito sea el Señor. David pecó no porque no lo sabía, sino porque él lo sabía. Él sabía que ella era casada. Él sabía que eso era un adulterio. A eso se le llama pecado consciente, porque él sabía, bendito sea el Señor, que esta mujer, le dijeron, ella es Betsabé, mujer de quién? De Urías. Entonces fue un pecado consciente. La palabra pecado, como todos ustedes y yo sabemos, según la teología, hay una rama que estudia el pecado, y esta es pues la amartiología, que se deriva del término o de la palabra griega amartía, que significa errar al blanco. Es decir, el pecado es cuando erramos al blanco. ¿A quién? A Jesucristo. Jesucristo es el blanco que nos habla la palabra del Señor. Es cuando se le falla ¿a quién? No al hombre, no solo al hombre, sino primero ¿a quién? A nuestro amado. Porque Él es el objetivo, Él es nuestro blanco. Amén. La palabra del Señor también nos menciona y describe, 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, dice que el pecado es infracción de la ley. Es cuando el creyente, cuando la persona, bendito sea el Señor, quebranta la ley del Señor. Amén. También el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, la palabra del Señor dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Le es pecado. David sabía que era bueno y que no. David sabía que esta mujer era casada, que tenía esposo, que vivía, y por último, era uno de sus soldados. Amén. Ese pecado de David fue consciente. Porque hay pecados que quizás humanamente, por inconsciente suelen pasar. Pero una cosa es inconsciente que conscientes. Amén. Así que iglesia, cuidado, bendito sea el Señor. Cuidado con lo que hacemos. Amén. Aquí vemos el peligro de David, el peligro de la inactividad, el peligro de la comodidad, el peligro de que él estaba en su zona de conformismo. Él estaba, bendito sea el Señor, en reposo, en descanso, cuando no era el tiempo de que lo haga. Porque la Biblia menciona todo tiene su tiempo. ¿Ven? Así que iglesia, bendito sea el Señor. Es peligroso que usted y yo nos encontremos
Yo no le hablo de esa comodidad que quizás esté en su casa y un rato usted descanse. Es necesario porque el cuerpo lo necesita, amén. Es necesario que descansemos. El cuerpo lo requiere, bendito sea el Señor. Si no, yo le hablo del descanso espiritual. Porque David no tenía que estar, bendito sea el Señor, como rey, cómodo, bendito sea el Señor, con sus lujos, con su palacio, con todo lo que poseía, sino que tenía que estar en la guerra. Amén. Así que, iglesia, si hay conformismo, bendito sea el Señor, si estamos, bendito sea el Señor, en nuestra zona de confort, salgamos de allí. Amén. Salga de allí rápidamente, en esa zona de conformismo espiritual, donde no podemos caer. Quizás humanamente suele pasarnos, pero reaccionemos a tiempo. Amén. Bendito sea el Señor. Vemos aquí también que David hizo su propia voluntad, no la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es que quizás, iglesia, nosotros sí somos humanos, ciertamente venimos de esa descendencia de pecado, ciertamente venimos, bendito sea el Señor, de esa humanidad adámica, de Adán y Eva que pecaron. Pero ese no era el plan de Dios para con nosotros. Amén. Pero más sin embargo, la palabra dice que David hizo aquí, ¿qué cosa? Su propia voluntad. Mientras la palabra del Señor nos dice que la voluntad del Dios, del Señor, es ¿qué cosa? Es buena, agradable y repita conmigo, perfecta. Es perfecta porque el Padre es perfecto, mas Él no se equivoca, pero más nosotros sí, porque tendemos y venimos, bendito sea el Señor, por nuestros antepasados, ya de esa generación que también falló. Amén. Así que, iglesia, hay algo que también se conoce en teología como la voluntad permisiva. ¿Y cuál es esa? La que nosotros tomamos nuestras propias voluntades, nuestras propias decisiones, aquella contraria a la voluntad de Dios. Una cosa es que usted y yo nos movamos bajo la voluntad perfecta del Señor, que bajo nuestra voluntad permisiva. El Señor lo permite, porque el Señor no nos va a obligar a nada a nosotros. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad que usted y yo tenemos de decidir. Está usted y yo decidir el bien y el mal. Estamos usted y yo en decidir qué debemos de hacer. El Señor nos ha dado esa voluntad para que usted y yo podamos decidir. A nadie más le va a competir, bendito sea el Señor, le compete que usted vaya a decidir por otro, ni el otro va a decidir por usted, sino usted mismo. Amén. Así que, amada iglesia, dígase a sí mismo, yo decido. Yo decido. David decidió, él se encontró en esa situación pecaminosa porque él lo decidió, porque él así lo quiso. Porque él sabía que eso era pecado. Él conocía la ley. Porque sabemos que la Biblia, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se movía bajo una ley. Se movía bajo la ley. En cambio nosotros, hoy en día, hoy en este tiempo, no nos movemos bajo esa ley. Porque imagínense qué sucediera. Así que, iglesia, dígale a la persona que está a su lado, no nos conviene movernos bajo nuestra voluntad. No nos conviene, amén. Nos conviene hacer la voluntad del Padre a todos nosotros. David se cuidó de sus enemigos, como leímos anteriormente. Era un gran estratega. David mató a muchos, derrotó a sus enemigos, pero se olvidó de una cosa: de cuidarse a sí mismo. Aleluya. Se olvidó de algo, de ver quizás sus debilidades, de ver sus falencias. En vez
las debilidades quizás del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel iba a ser atacado, pero no se dio cuenta que él iba a ser tentado. Aleluya. Él vio que el pueblo de Israel iba, bendito sea el Señor, iba a ir a la guerra, pero él no se dio cuenta que él se estaba encontrando en una guerra, bendito sea el Señor, pero contra él mismo. La guerra contra la carne que todos la vamos a tener. Aún él, siendo el rey, la Biblia dice que también la tuvo. Ahora nosotros también la vamos a tener. También va a haber debilidades. También van a haber flaquezas. También el pueblo del Señor se va a afligir. También va a haber ese tiempo o ese periodo que quizás va a ser el tiempo, bendito sea el Señor, de la tentación. Pero el pueblo del Señor ahí tiene que estar, o tenemos que estar apercibidos, iglesia. David se cuidó de todos, se cuidó de sus adversarios, pero se olvidó del mismo, de cuidarse espiritualmente de él, de lo que necesitaba quizás su carne. No le prestó atención a su carne, a los deleites. Amén. La Biblia habla, bendito sea el Señor, también un consejo que el apóstol Pablo, bendito sea el Señor, le da a Timoteo, bendito sea el Señor. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16. El apóstol Pablo, ahí había una disputa entre doctrinas, etcétera. A veces nos cuidamos de tantas cosas, pero el apóstol Pablo le enfatiza y le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Nos podemos cuidar de todo lo que quizás, bendito sea el Señor, bendito sea el Padre, llegue a contaminar o a dañar quizás a los demás, o la guerra que estamos enfrentando, pero nos olvidamos quizás de cuidarnos espiritualmente y también nosotros físicamente, porque a veces descuidamos todo. Amén. Y es lo primero que le menciona y le da un consejo al apóstol a Timoteo: cuídate de ti mismo. Así que, iglesia, cuidémonos. Cuidémonos. Cuídese. Amén. Porque usted y yo andamos en este mundo, bendito sea el Señor, y vamos pasando. Puede venir la prueba, puede venir cualquier tipo de situación. Cuídese, esté firme. Amén. Así que, iglesia, usted y yo fuimos llamados a salir a la guerra, llamados a no vivir espiritualmente cómodos, normal, porque ninguno de los llamados que mencionamos al principio los obtuvieron en la comodidad, y a su nombre. Porque los llamados, los escogidos, bendito sea el Señor, tiene que haber un precio, va a costar. Amén, gloria a Jesús. Porque David, siendo el pastor de ovejas, para que él pueda hacer todo eso, él se enfrentó a muchas cosas. Amén. Él pasó por tantas cosas por cuidar sus ovejitas. Un apóstol Pablo también las pasó. Y muchos que llevaron el evangelio, que la Biblia describe, todo lo que atravesaron por llevar y predicar y pregonar las buenas nuevas. Así que, amada iglesia, el evangelio del Señor no es cómodo. No es cómodo. A veces quizás tenemos, bendito sea el Señor, en nuestra vida, que allá, acá, espiritualmente tenemos que hacer, bendito sea el Señor, muchas cosas. Amén. Pero recordemos que todos fuimos llamados, y usted también, como llamado escogido, también, bendito sea el Señor, está llamado a no estar en la comodidad, sino que a cumplir aquello que se le ha encomendado. Porque a quien le van a pedir cuenta, bendito sea el Señor, no va a ser a su hermano que está a su lado, a él propio sí, pero a usted mismo. Amén. No va a ser a mí que me van a pedir cuentas por usted. Amén.
sino usted y yo fuimos diseñados, bendito sea el Señor, para cumplir, para establecer, para accionar ese llamado, ese llamamiento de eterno, divino de parte de Dios para con todos nosotros. Gloria al Señor. ¿Cuántos le alaban al Padre? Amén. Dígale a la persona que está a su lado, vamos, muévase, dígale allí. Bendito sea el Señor. No podemos estar en paz cuando estamos en tiempo de guerra. Vamos, dígale allí. No podemos estar en paz cuando es tiempo de la guerra, cuando es tiempo de pelear. Bendito sea el Señor, cuando es tiempo de batalla. Aleluya. No podemos estar en paz. Dice la palabra del Señor que David se quedó en Jerusalén. Jerusalén, bendito sea el Señor, significa en hebreo. ¿Por qué en hebreo? Porque es el origen, bendito sea el Señor, de lo que la Biblia establece. La Biblia fue escrita en hebreo. Ahora que nosotros tenemos el privilegio de leerla en nuestro lenguaje, gloria al Señor. Significa Jerusalén, que significa ciudad de paz. David se había quedado acá cómodo, estando en paz, cuando su ejército estaba en guerra. Por eso no podemos quedarnos, bendito sea el Señor, estar en paz cuando requiere que el ejército de Cristo se introduzca o salga a la guerra. Amén. Porque el ejército de Cristo debemos estar preparados para la guerra, esa guerra que usted y yo militamos. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Tiempos de paz, iglesia. Probablemente va a venir ese tiempo que usted y yo estemos, gloria al Señor, esos tiempos de bonanza. Amén. Pero también, iglesia, la paz que ofrece el Señor para nosotros en esta vida es totalmente diferente para la que tiene allá en el cielo preparada para usted y para mí. No vamos a estar en paz porque a diario tenemos un adversario, bendito sea el Señor, que a diario trabaja y maquina para usted y para mí derribarnos, destruirnos. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? No podemos estar en paz cuando quizás sabemos, bendito sea el Señor, que tenemos que orar, tenemos que ayunar por nuestra familia. Nuestra familia está en guerra, no podemos estar en paz si nuestra familia está en guerra. Si los míos están en guerra. Amén. Sino que tenemos que ir con ellos a la guerra. Bendito sea el Señor. David entró en un estado de muerte espiritual. Sabemos que la muerte, bendito sea el Señor, como lo dice en el libro de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Amén. La muerte, ¿qué significa? Es la separación. Cuando hablamos de muerte espiritual, estamos hablando de separación. ¿Separación de qué cosa, iglesia? De la separación entre el hombre y Dios. Porque lo que separa al hombre de Dios es el pecado. En ese entonces David había caído en una decadencia espiritual pecaminosa, ¿verdad? En un estado espiritual, bendito sea el Señor, de muerte. David también no solo trajo muerte espiritual a su vida, sino que también trajo muerte, pero a otros. Sabemos que muerte, bendito sea el Señor, muerte física es la separación del cuerpo y del alma cuando una persona fallece. Amén. David entró en ese estado de muerte espiritual. Que el Señor traiga vida en todos nosotros, porque espiritualmente no podemos estar muertos, sino vivos. No podemos, iglesia, estar muertos espiritualmente. Tiene que haber vida. Yo sé que a veces las circunstancias, por ende, a veces lo lleva quizás a usted, a nosotros, a un estado espiritual donde quizás vamos a fallar, va a decaer, pero no puede quedarse allí, sino que es tiempo de que usted salga de allí. Amén. Es tiempo que usted salga de esa condición, de esa muerte espiritual. Es tiempo que salga de conformismo.
tiempo. Es tiempo que salga quizás allí en medio del dolor, de la aflicción que se encuentre. Es tiempo que usted salga de esa condición y se traslade a la guerra. Bendito sea el Señor, porque hay victorias que obtener. David tenía que ganar una guerra. Y a su nombre. David tenía que ganar una guerra. Pero Dios es bueno y misericordioso para con todos, porque Él nos da nuevas oportunidades. Que si el creyente, que si usted y yo fallamos, bendito sea el Señor, el Padre es bueno y perdonador, dice la palabra del Señor, que Él es bueno en perdonarnos, bendito sea el Señor, y bueno para restaurarnos. Eso fue lo que pasó con David. En él entró un proceso de restauración. Ya él no era aquel que había pecado, bendito sea el Señor. Pero pese a su condición, él nunca dejó de ser el rey. Pese a su condición, no dejó de ser el rey. Porque pese a su condición, bendito sea el Señor, ya usted tiene un nombre allá en el cielo. Ya usted y yo poseemos un nombre y un llamamiento divino, al cual hemos sido llamados todos. Pero estamos en usted, en accionar ese llamado, en que usted decida ya trabajar en ello. Amén. Vemos aquí a David. Todo eso era David, hermana. Léalo, hermano, léalo. Si usted quiere, no me crea, búsquelo, léalo. Aquí está la Biblia, aquella que no puede fallarnos, aquella que es inerrante e infalible, no hay error absoluto. Amén. Así que búsquelo, léalo. Bendito sea el Señor. El Señor ha prometido a nosotros la nueva Jerusalén. Bendito sea el Señor, esa ciudad de reposo, de paz. Pero es, iglesia, cuando bendito sea el Señor, cuando el Señor lo permita y partamos juntamente con Él venga por su iglesia. Amén. Pero mientras estemos aquí en la tierra, la iglesia del Señor va a librar guerras, batallas. Amén. No solamente aquellos, bendito sea el Señor, que quizás por una razón estamos quizás liderando, o el líder o los pastores, sino la iglesia en general de Cristo. ¿Cuál es su guerra? Quizás su guerra está pasando situación difícil en su casa. Se levantó una situación muy difícil con los suyos, quizás con usted mismo. Hay guerras internas en nosotros humanamente, amén, que quizás muchas veces muchos desconocen. ¿Cuáles pueden ser esas guerras internas? Que usted fácilmente puede quizás desanimarse. Quizás el enemigo tome quizás los pensamientos y traiga pensamientos a su memoria, bendito sea el Señor, que no provienen de Dios. Y usted tenga una lucha, una guerra espiritual con sus pensamientos. Bendito sea el Señor. Así que, amada iglesia, pidámosle al Padre que tome dominio y control de nosotros y nos ayude a ir a la guerra, porque es tiempo de salir a la guerra. Quizás hoy se levantó algo, bendito sea el Señor, y mañana también, porque suele pasarnos. Quizás hoy usted recibió una noticia y pasa algo. Casualmente antes me escribió una de mis hermanas, bendito sea el Señor, de una situación, mi familia y conversando. Y yo decía al Señor, ¿hasta cuántos años más en esta misma guerra? Es una lucha, una batalla. Señor, ¿cuándo es el fin? Para eso el Señor me anticipó, me preparó para que así como usted y yo fuimos llamados a llevar las buenas nuevas, no solo a otros,
sino a los de su casa. Amén. Antes de todo esto, por parte del Señor, el Señor me dijo: tienes que hacer esto, porque se va a levantar esto en tu familia. Y ahí fue que antes recibí una noticia, y ahí fue que le dije al Señor: ¿cuánto tiempo ya, Señor? Ya todavía no entiende. Todavía no entiende. ¿Qué podemos hacer nosotros? Seguir peleando, seguir guerreando hasta que Dios lo haga. Porque hay guerras, bendito sea el Señor, que nos toca pelear a nosotros. Pero quien va del lado de nosotros o al frente de nosotros, también pelea con vosotros. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que es una lucha, iglesia, y son conflictos, guerras que se levantan también en la familia, muy fuertes. Bendito sea el Señor. Y quizás uno dice: ¿hasta cuándo? Pero va a llegar el tiempo en que usted y yo vamos a tener que ponerle fin a esa guerra. Amén. Va a llegar el tiempo en que llegue el fin de esa guerra y venga esa victoria. ¿Cuántos le dan fuerte aplauso al Señor? Amén. ¿Cuál es nuestra guerra, nuestra lucha? Según Efesios capítulo 6, versículo 12. La palabra del Señor dice: porque no tenemos lucha contra ¿quién? Contra sangre y carne. No contra su vecino, no contra mi familia. Amén. Santo. Sino contra ¿quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿De qué? De este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Amén. Contra regiones celestes. Esa es la lucha, la guerra espiritual que la iglesia lidera cada día. Bendito sea el Señor. Esa es la guerra, iglesia. Quizás no nos enfrentamos como, bendito sea el Señor, David se enfrentaba a los ejércitos contrarios. Satanás tiene también su ejército y preparado. También hay rangos allí. Hay rangos en el ejército de Satanás. Aunque parezca mentira, ese ejército también trabaja de manera ordenada. ¿Cuánto más el pueblo del Señor? Aleluya. Poderoso Jesús. Así que, iglesia, bendito sea el Señor. ¿Cuál es su estación? ¿Cuál es su tiempo? ¿En qué tiempo está? ¿En qué estación se encuentra usted? Amén. No me lo diga a mí, analícelo. Analícelo usted con el Señor. No tenga vergüenza, porque el Señor, bendito sea el Señor, lo sabe todo de nosotros. Si usted se ha sentido débil, no es vergüenza que nos sintamos débiles, sino que vayamos a aquel que puede proveernos esa fortaleza, esa fuerza, bendito sea el Señor, que en medio de las debilidades, Él puede, bendito sea el Señor, bastarse con su gracia, con nosotros. No nos hace más ni menos al que usted quizás en su tiempo, en su momento, usted falló, fracasó, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Usted marca la diferencia cuando de allí usted sale de esa condición. Marcamos la diferencia cuando salimos de la condición por el cual nos encontramos. No podemos, hermanos, descuidarnos. Amén. Debemos de prestar atención a todo lo que se requiera. Estar alerta. Diga conmigo, alerta. Tenemos que estar vigilantes. Gloria al Señor, espiritualmente. David, por mirar atrás,
bendito sea el Señor, él fracasó. Usted y yo no podemos mirar hacia atrás cuando nuestra mirada tiene que estar puesta en el objetivo. Amén. Tiene que estar puesta en ese blanco perfecto que es Cristo Jesús. Y a su nombre. Cuando tiene que estar puesta en nuestro amado Salvador y Creador de los cielos. Amén. Vemos que David se restauró. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, como sabemos, él fue rápido en reconocer sus errores. Fue rápido en reconocer sus fracasos. Fue rápido, bendito sea el Señor, en ver su condición y entender que sí le falló a Dios, pero fue rápido en enmendar sus errores. Así que, amada iglesia, bendito sea el Señor, aquí nadie es más ni menos. Todos fuimos pecadores. Amén. Así que, iglesia, ahora somos, ¿qué cosa? Restaurados, regenerados por la sangre del Cordero, por esa sangre preciosa. Bendito sea el Señor. Ahora usted y yo tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Ese linaje escogido, ese real sacerdocio. Bendito sea el Señor. Qué privilegio que el Padre nos da, que nos da a todos nosotros. Amén. Y la Biblia, bendito sea el Señor, vamos a leer, y dice así, el versículo 2, y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la halló de peso de un talento de oro, y había en ella piedras preciosas. Ahora aquí apareció David. Diga conmigo restauración. A David lo mandaron a llamar porque era necesario que el rey esté en la guerra. Era necesario que él dé el golpe final para que la victoria sea así, bendito sea el Señor, bien ganada, bendito sea el Señor, para el pueblo de Israel. Es necesario que usted y yo, iglesia de Cristo, demos el golpe final. Y ese nos compete a nosotros. Ese le competía al rey David. Él era el encargado, bendito sea el Señor, de dar ese golpe final. La palabra del Señor dice que él tomó la corona de su adversario y se la puso sobre su cabeza. Visiblemente ya la gente pudo ver que él derrotó a su adversario. Por más grande que este adversario podía ser, pudo hacerlo David. Vemos un nuevo comienzo de David. Vemos cómo David pudo ganar esta guerra. Y vemos todo lo que sacó de esta ciudad. Ese botín no se fue con las manos vacías. Fue a la guerra, pero salió con las manos llenas. Salió este hombre lleno de muchas cosas. Usted también, usted y yo también vamos a salir de la guerra, bendito sea el Señor, con nuestra victoria en las manos. ¿Cuántos le creen al Padre? Y a su nombre, ¿cuántos le creen al Señor? Aleluya. Así que, amada iglesia, este hombre, este salmista, este hombre, como la Biblia lo puede describir, muchas cosas muy bonitas que usted y yo también podemos hacer, podemos marcar la diferencia en este mundo. El libro de Salmos, capítulo 144, versículo 1, el salmista le dijo al Señor, y vemos aquí la comunicación, este hombre cómo adoraba al Señor. Salmo 144, versículo 1. Gloria al Señor. Si usted lo tiene, vamos a leerlo. Amén. Dice, bendito sea Jehová, mi roca
Ya no había, bendito sea el Señor, esa comodidad, ese conformismo. Ya no había esa inestabilidad. La roca representa firmeza, representa a Cristo. ¿Y qué más dijo? Quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Ahora sí, David aprendió. Ahora sí, David fue instruido. Bendito sea el Señor. Ahora sí, le pidió ayuda al Señor. Quien adiestra, quien me enseña. Bendito sea el Señor. Mis manos para la batalla. Yo creo también que el Señor adiestra nuestras manos para la batalla. Él va de frente con nosotros, enseñándonos el camino, adiestrándonos. Bendito sea el Señor. No sabemos cómo hacerlo, no sé cómo pelear, no sé cómo ganar esta guerra, pero el Padre, que es bueno, Él está allí para adiestrarnos, para enseñarnos, para instruirnos cómo debemos de hacerlo. Y a su nombre, porque no todo lo vamos a saber. Él es quien nos capacita, nos enseña, amén. Nos instruye, amada iglesia, porque quizás no, como soldado yo no puedo tomar ni una espada, pero espiritualmente sí. Y a su nombre. Quizás usted como soldado no pueda con el escudo, quizás que antes usaban los guerreros, los militares, los soldados, pero espiritualmente yo sí sé ganar esa guerra. Yo espiritualmente sí la puedo ganar. Ellos quizás tienen su equipaje, su armamento para la guerra, pero yo también tengo los míos. Diga conmigo. Usted también está equipado para la guerra. Usted también tiene el poder. Usted también tiene esa autoridad. Usted y yo también podemos ir de la mano del Señor a la guerra y pelear con Él. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y a su nombre. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Usted y yo, el creyente, también tiene ese armamento para la guerra. También lo poseemos, amada iglesia. Usted y yo también somos dotados para ir a la guerra. También tenemos ese poder. Se levantó algo. Quizás usted lleve quizás años, como lo mencioné, como me suele pasar a mí. Años quizás orando por los míos. Pero tengo, bendito sea el Señor, en mis manos el poder. Para que yo ir ante Dios, ir ante el Padre, que sé que aquel es quien me va a dar la victoria. Me voy quebrando mis rodillas, gloria al Señor. Vamos, ¿dónde están los que ayudan? Bendito sea el Señor. Los que oran, los que entran en comunión con el Padre y ponen su situación en las manos del Padre. Ponen sus cargas en las manos del Padre. Bendito sea el Señor. Quizás usted y yo no podamos tomar una espada físicamente o como le llaman aquí, un machete, ¿no? Pero espiritualmente nosotros sí podemos hacer mucho. Amén. Poderoso. Aleluya. Bomba. Quizás yo no sepa cómo hacer esto, pero espiritualmente sí. Amén. Tenemos la sabiduría del Señor. Somos, bendito sea el Señor, a su imagen y semejanza. La única creación que el Padre hizo a su imagen y semejanza. Qué privilegio, en verdad, que somos a su imagen y semejanza. También tenemos facultades, ese raciocinio. Bendito sea el Señor. Así que, iglesia, es tiempo de salir. Wow. Es tiempo que usted y yo salgamos a la guerra. Si usted se encuentra en la guerra, hermana, yo me encuentro en esa guerra. Siga peleando. Siga
quiere desfallecer, porque ciertamente el soldado en la guerra va a ser herido. Ciertamente el soldado en la guerra, obviamente no vamos a entrar como salimos, pero sí vamos a salir con la victoria. ¿Cuántos lo creen? Y a su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. David se restauró, David se posicionó, David hubo una transición en este hombre. Bendito sea el Señor. Este hombre que cumplía todas las cualidades que netamente un creyente también desea poseer. Este hombre fue transformado también por ese mismo poder de Dios, que también lo tenemos usted y yo. Así que, amada iglesia, así como a David le tocó la hora de salir de su palacio, de salir de su comodidad, yo no sé cuál sea su comodidad, quizás sea su casa, bendito sea el Señor, quizás se encuentra allí y no quiera salir, quizás sea el dolor y no quiera soltar el dolor, la tristeza, quizás ya se encuentra bien cómodo en esa situación que no le conviene, pero es tiempo de soltar. Es tiempo de salir de esa condición. Quizás su conformismo, bendito sea el Señor, algo que quizás no puede ser algo que para muchos no es nada malo. Quizás, bueno, la pereza. Si quizás su conformismo de su trabajo, su zona de confort, se volvió ya cómodo, esto. Pero es tiempo de salir a la guerra. Es tiempo que nosotros peleemos la buena batalla que tenemos al frente. Recordemos, iglesia de Cristo, bendito sea el Señor. También el soldado obviamente va a ser herido. Usted y yo también lo vamos a hacer. Pero bendito sea el Señor, el soldado pelea hasta su último final. Nosotros también debemos de pelear. Amén. Así que en esta hora, bendito sea el Señor. ¿Cuántos deciden salir de esa condición? Quizás estamos bien conformes, iglesia, espiritualmente. No podemos estar en paz cuando hay tiempos de guerra. ¿Cuál es su estación? Recordemos que la primavera es tiempo de crecimiento. Es decir, que en la guerra, bendito sea el Señor, David que obtuvo la corona, y bien hermosa, bien preciosa, etcétera. No solamente hubo un crecimiento espiritual en él, sino en todo lo de alrededor. David no salió con las manos vacías. Hay crecimiento, bendito sea el Señor, aún en esas batallas. Hay crecimiento, hay germinación, hay fecundación, hay todo lo bueno de parte de Dios. Porque aunque parezca que estamos solos en la guerra, no estamos solos. Dígale a la persona que está a su lado, no estás solo. Porque solo no estamos en esa guerra. El Señor está con nosotros allí, también peleando con nosotros, allí ayudándonos a pelear esa guerra. Que esa guerra que libraba el pueblo de Israel con este rey, también era un rey poderoso. Pero no importa si la guerra es grande, bendito sea el Señor. No importa si la guerra, bendito sea el Señor, parezca ser inalcanzable. Pero contamos con ¿quién? Con aquel que no ha perdido ninguna batalla. Con Jehová de los ejércitos, lo dice la palabra del Señor. Con aquel que no ha perdido ninguna batalla. Es el que está de nuestro lado. Gloria al Señor. Póngase de pie. Vamos a orar por la palabra. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, hermanas. Amén. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en esta hora. Te damos gloria, honra y alabanza. Padre, te bendecimos y te adoramos allí donde usted está, amada iglesia. Bendito sea el Señor, ahí donde se encuentra. Quizás esté pasando esos momentos duros, difíciles, pero dígale al Padre que lo llene de su presencia y lo ayude a ganar esa guerra. Allí donde usted está, dígale al Señor: yo sé que voy a vencer, yo sé que voy a poder, yo sé que me vas a dar la victoria. No se desanime, quizás se
salir vencedora, como lo dice tu palabra, porque somos más que vencedores. Sé que solo no lo voy a poder, pero yo sé que contigo sí lo podré. Bendito sea el Señor, porque yo sé que contigo lo podré hacer. Hay un tiempo especial para ti, iglesia. Hay un tiempo nuevo para ti, iglesia. Hay ese tiempo apropiado para ti, iglesia. Es tiempo que usted accione. Es tiempo que usted determine, que establezca ese tiempo, que bendito sea el Señor, decida moverse en ese tiempo de Dios. Hay un tiempo que el Señor tiene determinado para nosotros, y es ese tiempo de crecimiento. Es ese tiempo, bendito sea el Señor, donde usted va a crecer. Bendito sea el Señor espiritualmente, y todo lo que el Padre tenga para su vida. Amén. Ahí levante sus manos y dígale al Padre cómo hoy usted ha venido. Quizás hoy se levantó una guerra en su contra. Quizás casi le impidió esa guerra que usted hoy venga aquí, pero más sin embargo hoy está aquí. Bendito sea el Señor, para que usted pueda oír que el Padre también está peleando juntamente con usted esa guerra. Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Ahí donde usted está, si tiene que pedirle fortaleza al Señor, dígale que le dé fuerzas nuevas, porque sé que nos cansamos, nos agotamos, quizás desfallecemos nuestra vida, nuestra alma. Padre, en el nombre de Jesús, renueva las fuerzas de tu pueblo, Señor. Revístenos con poder. Reviste a tu pueblo, Señor, con ese poder, Padre amado, Señor, para que tu pueblo, Dios mío, Señor, juntamente contigo podamos, Padre, ganar esa guerra, ganar y obtener esas victorias. Sabemos que será en tu tiempo, Padre, en ese tiempo oportuno, maravilloso que tienes preparado para todos nosotros. Sé que no será en mi tiempo, sino en tu tiempo, Señor. No sé cuándo, pero sí sé que lo harás. No sé cuándo, pero sí sé que lo harás. Sé que obtendré la victoria, que aún mi familia estará ligada para ti. Sus hijos, iglesia, su esposo, su esposa. Bendito sea el Señor. Creemos en el nombre de Jesús. Padre amado, Señor, que tú lo vas a hacer. Que usted está preparando a tu iglesia para todo y cuanto pueda venir, Señor. Usted está preparándonos, Padre, para enfrentar esa guerra. Levante sus manos ahí y dígale: tú adiestras mis manos para la batalla. Porque yo sé que sola no voy a poder, solo no voy a poder. Tú adiestras mis manos, tú me enseñas a cómo hacerlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo allí llenando, Padre amado, a cada hermano, a cada hermana, Señor. Y que tu palabra, Dios mío, Señor, que es eficaz, se establezca sobre cada corazón, sobre todos nosotros, Señor. Porque sabemos, Padre amado, que usted llega a tiempo, usted llega en el momento oportuno, Señor, para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Bueno y maravilloso. ¿Cuántos levantan sus manos en señal de victoria? ¿Cuántos levantan sus manos en señal de victoria? Y a su nombre, y a su nombre. ¿Dónde está ese pueblo que le alaba y le glorifica al Señor? Y a su nombre. Gloria al Señor. Que el Señor bendiga a la amada iglesia en esta preciosa ya mañana. Amén. Que el Padre les bendiga más, hermanos. Así que, amada iglesia, vamos a seguir, vamos a continuar, sigamos adelante, no se detenga, avance, crezca en el Señor, no se quede allí, amén. Sigamos adelante, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y con ustedes nuestra pastora, amén.